primera Pedro, el tema central de esta carta, ojalá lo haya apuntado cuando tuvimos la clase allá abajo ahorita. Es importante saber el tema central de estas cartas, de cada libro de la Biblia, para que cuando nos pregunten usted sepa por lo menos cuál es el punto central. Si usted le preguntara cuál es el tema central, por ejemplo, de Romanos, ¿qué diría? ¿Qué diríamos? Romanos nos habla de muchas cosas, nos habla de la iglesia, el pasaje más famoso en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿no? El Evangelio, el poder del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 16? Os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿verdad? Sí, lo vi. Estoy levantando para tomar una foto, pero dicen algo. Si usted sabe, si sabemos cada uno de nosotros el tema central de cada libro, se queda para toda la vida. Entonces el tema central de esta carta, el tema central de la primera carta de Pedro es padeciendo por la gracia. ¿Qué quiere decir padecer? Sufrir. Sufrir por la gracia. El apóstol Pedro escribe esta carta y la segunda carta en la que habla del conocimiento de Dios. Pero las escribe pensando en beneficiar a los hermanos cuando estaban en la peor parte de su vida. Eran los peores problemas, las peores circunstancias, no había que comer, no había casas, estaban corriendo de un lugar a otro, siendo protegidos simplemente por Dios. Y digo simplemente, y lo digo chiquito, pero en realidad es la mayor protección que podemos tener. Si usted tiene chance después, muchachos, tiene chance de buscar a algunos de los historiadores del primer siglo, de lo que pasaba en la iglesia de aquella época, va a darse cuenta, por ejemplo, de cómo es que los hermanos eran sacrificados. ¿Alguna vez ha visto lo del Coliseo Romano? Vio la película de Gladiador, desde luego ha visto lo de Gladiador. Cómo es que gente era sacrificada, echada a los leones, cristianos que eran literalmente quemados, vivos algunos de ellos, simplemente por ser cristianos. Hay torturas que se describen terriblemente. Recuerdo una que estaba leyendo hace poco de una madre que tuvo que presenciar que su hijo le cortaron la cabeza, un bebé. Otra persona, otro hermano en Cristo, le pusieron una jaula sobre el estómago y ratas adentro de la jaula. Y luego llamas de fuego para que las ratas intentaran salir por algún lado. Y las ratas, pues, ¿qué tenían que hacer? Buscar cómo salir. Mordían a las personas y los mataban de esa manera. ¿Te imaginas tú que por servir a Cristo tuvieras que sufrir tal desgracia y tal situación en tu vida? Es terrible. Entonces, esta carta, el día que tengas broncas, que seguro vas a tener, a lo mejor ya las tienes, y a lo mejor tienes problemas muchísimo más graves que los que yo tuve, o cualquier hermano ha tenido en su vida desde la juventud. Yo no sé qué problemas tengas tú, pero cuando tengas problemas por intentar seguir a Cristo, acuérdate de esta carta. Esta carta la puedes leer y te puede ayudar mucho. A veces que uno dice, voy a hablar con el hermano fulanito para que me dé un consejo, me ayude en un problema que tengo. Si tienes chance de leer esta carta, estudiarla, pero de veras con ganas, como que algo que va a ser importante para ti para el resto de tu vida, estúdiala, no eches esto en saco roto. Aunque estemos chavos, digo estemos porque yo tengo 32 todavía, tengo algunas canas ahí ya pintadas, tengo una hija de 10 años, pero la vida no cambia mucho. En realidad los problemas siguen siendo los mismos, porque en realidad los problemas son tan grandes como uno los haga. Depende de la magnitud del asunto que tú le pongas, es tan grande como realmente va a ser. Porque hay gente que se ahoga en un vaso de agua con cualquier problemita, sobre todo aquí en Estados Unidos. Muchos jóvenes les gusta hacer drama, right? And they make drama out of every little thing. Cualquier cosita que tienen hacen un drama importantísimo. Entonces, cuidado con eso. Esta carta nos habla entonces de eso, padeciendo por la gracia. La palabra padeciendo está 16 veces en esta carta. 16 veces. Es más, si quieres, tienes una pluma ahí en la mano. Vamos a subrayar algunas de estas 16 veces. Nada más unas cuantas. Entonces, por ejemplo, una pluma en el capítulo 2, versículo 19. Está la palabra padeciendo. En el versículo 21 está la palabra padeciendo también. En el versículo 23, padeciendo también. Y si te vas al último capítulo, mejor dicho, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Si nada más quieres hacer un circulito en el versículo. Versículo 17, versículo 18, versículo 19, la palabra padeciendo. Capítulo 4, versículo 1, la palabra padeciendo otra vez. Capítulo 4, pero el versículos 13, 15, 16 y 19. Fíjense. 13, 15, 16 y 19. Constantemente la palabra padeciendo, padeciendo, padeciendo. Capítulo 5, versículo 1, padecimientos. Capítulo 5, ya para acabar con esto, versículos 9 y 10. Prácticamente sí, versículos 9 y 10. Palabra padeciendo en todas partes de esta carta. Constantemente, si las encontraste, qué bueno, las puedes subrayar también. Entonces, esta carta nos habla precisamente de eso, pero
En específico, nuestro tema esta tarde es Cristo nuestro ejemplo en las pruebas. Estamos en medio de problemas y de broncas. ¿Cuál puede ser el mejor ejemplo a seguir? El capítulo 2, si quieres ir al capítulo 2, versículos del 11 al 25 nos habla de qué hay que hacer precisamente en los problemas. Cristo nuestro ejemplo a seguir. Vamos a leer entonces del capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, cuidado hermanos, amigos, les ruego que como extranjeros y peregrinos, gente que nada más va de paso, se abstengan de los problemas que hay en el mundo y de intentar satisfacer los deseos de la carne, los deseos del cuerpo. Dice el versículo 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, dice, que tengan cuidado de que esta gente, cuando los vea, se den cuenta de que ustedes practican buenas obras. Déjenme llegar al versículo 21, que es el importante, pero dice el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernadores como a enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, fíjense, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Subraya el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tengan cuidado de portarse bien delante de todo el mundo, dice el versículo 17. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, fíjense en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Se fijaron que ya repitió la palabra padeció ahí? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, primero que nada, no hay por ahí. Está bien. Primero que nada, siguiendo las pisadas del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de ¿quién? De mí, así como yo de Cristo. Hay que seguir las pisadas de Jesús. Ahora, específicamente, ¿en qué hay que seguir las pisadas de Jesús? Fíjense lo siguiente, versículo 22. El cual no hizo pecado. Cristo no pecó. Cristo fue en contra de la corriente. Cristo no hizo precisamente lo que el resto de la gente hace en este mundo. El resto de la gente en este mundo está limitando, o está mejor dicho, poniendo el pecado como si algo, como algo si fuera, mejor dicho, algo como si fuera algo muy sencillo y muy normal en la vida. El pecado está en todas partes. Les aseguro que ustedes conocen a alguien que en algún momento de su vida se ha drogado. Si no es que a lo mejor tú también le pones. Diría uno, no, siempre está haciendo. ¿Conoces a alguien que se droga a lo mejor en la high school? ¿Quién está en high school ahorita? ¿Nada más? ¿2 o 3? ¿9th grade, 10th grade? ¿College? ¿Quién está en colegio ya? ¿Algunas clases de colegio? 2 o 3 nada más ahí. Déjame preguntarles, ¿conocen a alguien que se drogue, que use drogas constantemente? Sí. No se apunten uno al otro, pero de seguro que sí. ¿Conoces a alguien, por ejemplo, una más fácil? Para las muchachitas, una muchacha embarazada que tenga un niño ya a los 17, 18 años, ¿conocen alguna? ¿Alguna amiga de la escuela? Es algo muy común, tan común parece de repente, que deberíamos acostumbrarnos a ello. Una más fácil. ¿Conoces algún amigo o amiga, y otra vez no se van a apuntar, pero amigo o amiga que sea homosexual? Un montón, ¿no? Era muy interesante. Cuando yo estaba en la high school, en 1994. ¿En qué nació? ¿Quién nació por ahí en los 80s? 90s. Bueno, en el 94 yo estaba en la high school.
Y era muy raro encontrarte de repente una pareja de lesbianas. Muy raro. Pero ¿qué pasa? Ahora por todos lados. Vas al mall, vas de la mano de las chavas. Pero dice aquí que el ejemplo del Señor Jesús fue no ir con la corriente, sino al contrario, ir en contra de la corriente. Cristo no pecó. Cristo se abstuvo de pecar, dice el versículo 22. Fíjate la primera carta de Pedro aquí mismo, el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. No, del 1 al 5 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjate en este versículo 3. Atención al versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominaciones, idolatrías. Dice, a estos, fíjate algo interesante aquí en el versículo 4, me llama la atención el versículo 4, ojalá lo puedan subrayar. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se les hace raro a alguna gente que a lo mejor cuando te invita de repente, oye, vamos al baile, o vamos a hacer esto, tú de repente, si realmente lo haces, ojalá lo hagas, como cristiano, diga, ¿sabes qué? No, muchas gracias, no lo voy a hacer. Y todos los amigos en la escuela lo hacen. Y se quedan contigo, bueno, ¿y por qué tú no lo haces? ¿Qué tiene diferente? ¿Por qué no lo puedes hacer tú? La respuesta es muy simple. Tú quieres seguir las pisadas de Jesús. Si no quisieras seguir las pisadas de Jesús, no te importaría. Pero se les hace muy raro a ellos que tú no lo hagas. Sí, me refiero a todos nosotros. Se nos hace muy raro que no lo hagamos. Se les hace muy raro que de repente te invitan a hacer alguna cosa extraña o rara y tú digas, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Pero eso es lo que Dios quiere. Dice el versículo aquí, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Cuidado, no te apures. Si de repente alguien te invita a hacer algo que tú no quieres hacer, ten el valor de decir que no. Mira, a lo mejor tú puedes hacerme tonto a mí, a lo mejor tú puedes hacer tonto a tus papás, a lo mejor tú puedes pensar en hacer tonto hasta a ti mismo, pero aquí no podemos hacer tonto a Dios. Dios está observando todas las cosas, y no lo digo esto para meternos miedo, porque no se trata de eso. Se trata de que ustedes ya grandecitos puedan entender qué es lo bueno y qué es lo malo, por ustedes mismos y por su propio bien. Y puede uno hablar y hablar y hablar, y a lo mejor ustedes me tiran a León y decir, ¿qué es que está diciendo el brother este? Pero eventualmente nos va a caer el 20, y eventualmente tenemos que hacer caso de estas cosas, porque son para nuestro propio bien. Déjenme regresar a la primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23 ahora. Porque dice que Cristo no pecó. Siguiendo las pisadas de Jesús, dice que Cristo no pecó. Versículo 22. El cual no hizo pecado. Pero ¿qué más dice en el versículo 22? ¿Dice qué? Dice halló engaño en su boca. ¿Qué querrá decir con esto de que no se halló engaño en su boca? Cristo no mentía. ¿Y tú qué tal eres para las mentirotas? Hay veces que se le hace bien fácil a uno mentir. Bueno, hasta mi hija de repente se le hace fácil mentir. Pobre la ahorita, ya estoy quemando, ¿verdad? Se le hace fácil mentir. Mi hija últimamente, y les platico esto acá entre nos, no lo van a decir, tiene 10 años. Pero mi hija de repente le ha dado por leer mucho de Twilight y de Vampire Diaries and all that junk. I don't like. I really don't care for that. ¿Sí los conocen esos libros? De Vampire Diaries y de Twilight y Crepúsculo y Eclipse. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Ponte a leer la Biblia. Y le pongo tarea para que lea la Biblia. El otro día llegué a la casa, llegué al cuarto, y veo que de repente así se puso media seria, ¿verdad? ¿Qué? No lo das cuenta tú. ¿Qué hacer tonto uno, brother? Cuando tengas tu chamaco vas a ver. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y luego, no, es que... Le dije, oye, ya vete a hacer esto. Dije, ok, dijo, oye, ok, nada más que me llevo mi almohada. Y cuando agarra la cobija con la almohada, agarra todo lo que está abajo, ¿no? Digo, si yo también fui escuincle, también me la sé esa sobre... A ver, ¿qué traes ahí? No, pues el libro de Vampire Diaries, no sé cuál trae. Le dije, mira, no está del todo mal que lo leas,
Pero está mal que leas eso más que la palabra de Dios. O sea, eso está mal. Me puede hacer tonto a mí, o puede intentar hacerme tonto a mí y mentirme a mí. Para que no podemos mentirles a Dios. Cuidado con las mentiras, porque no es mentira chiquita ni grandota. Estoy seguro que todos aquí le han mentido a su papá o a su mamá. Porque yo también lo hice. Yo también lo he hecho. Oh, shame, shame, shame. Cuidado, jóvenes. Cuidado, muchachos, porque no es bueno eso. No está bien. Eventualmente uno piensa, yo puedo hacer mis propias decisiones y mi papá está equivocado, no me entiende, bla, bla, bla. Algún día vas a tener tus propios hijos y te vas a dar cuenta de esas cosas. Dios sabe que no es bueno mentir, no hay mentiras chicas, no hay mentiras grandes. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es padre de mentira. Juan 8, 44. Y Dios sabe cuando estamos mintiendo delante de Él. Cuidado con eso. Déjenme leer un pasaje en Apocalipsis 21 en cuanto a la mentira. Digo, porque estamos intentando seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? De eso se trata la clase. Y el ejemplo de Jesús es que Jesús no mintió. Que Jesús tuvo la oportunidad de mentir, pero no hubo engaño en su boca. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 8, versículo 8 y versículo 27. Dice el 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate en algo interesante. ¿En qué categoría pone el Señor Jesús? ¿Cuál en este caso? La mentira. Junto con cuáles pecados lo pone. Digo esto por lo siguiente, porque uno diría, bueno, mentir no es lo mismo que robar. O mentir no es lo mismo que fornicar. ¿Qué es fornicar? Fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Diría uno, no es lo mismo. Fíjate qué categoría lo pone Dios. Oh, ya dice la pregunta de en cuanto a si tú has pecado. Ya dice la pregunta en cuanto a si tú has mentido. ¿Qué tal si les preguntara si usted ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? I know, right? Cuidado con eso. Las consecuencias llegan de una manera u otra. Puede haber consecuencias de repente de hasta un embarazo que no se espera. Puede haber consecuencias de hasta una enfermedad. Pero sobre todo hay una consecuencia más terrible. La consecuencia de ponerte en desventaja delante de Dios. Y que Dios diga, ¿sabes qué? Estás mal. Y que por una cosa así puedas perder tu salvación. Dice otra vez en el versículo 27. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál? La mentira, perdón, sí. El 27, versículo 27. No entrará, el Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es el libro de la vida del Cordero? El libro de la vida del Cordero es un récord simbólico, no es un libro exactamente, ¿verdad? Pero es un récord simbólico de la gente que está bien delante de Dios. Es una manera que Dios usa en este libro de Apocalipsis, que es un libro escrito en símbolos, para darnos a entender que Dios lleva un récord de las cosas y de quién está bien delante de Dios y quién no. No es un libro literalmente, ¿verdad? Pero es un libro simbólicamente hablando. Uno de estos días podemos hablar de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro escrito en símbolos. Ni hay un cordero tampoco. ¿Quién representa el cordero? Jesús, ¿verdad? Bueno, el libro de la vida representa el récord de Dios. Dios sabe quién está bien y quién no. Déjame regresar a 1 de Pedro 2. Porque si queremos seguir las pisadas de Jesús y el ejemplo de Jesús, ya vimos que Cristo no pecó, que Cristo no mintió. Pero fíjate en esto, versículo 23. 1 de Pedro 2, 23. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ahora, ya preguntamos entonces si alguna vez hemos pecado o si alguna vez hemos mentido. Oh, pero esta sí la hemos hecho todos. ¿Alguna vez has maldecido? ¿Alguna vez has dicho alguna mala palabra? Y fíjate lo que son las cosas. Las maldiciones ahora son tan comunes de decir, la gente le dice tan comúnmente, y hasta hay gente que dice, the big ones, las grandes maldiciones. Las maldiciones en las que hasta maldices a Dios. Las maldiciones, sí, hay gente que maldice a Dios en cualquier momento. Están diciendo, hay una maldición precisamente en inglés muy común en la que se maldice a Dios. Y usted la conoce a lo mejor. Y todo el mundo la dice y parece como algo muy inocente.
Hay veces que se hace el cambio por la maldición al cambio de otra palabra. Por ejemplo, en lugar de decir cierta palabra, decimos shoot, S-H-O-U-T, en lugar de decir la otra palabra. Pero fíjate, sí, I know, we know that one. Pero fíjate en algo, ¿qué diferencia hay entre las dos? La intención en realidad sigue siendo la misma. Dice aquí en el versículo 23 entonces, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Fíjate que el apóstol Pedro sabía de maldiciones, porque dice la palabra de Dios. Y cuando Pedro fue cuestionado entre si era o no seguidor de Cristo, ¿te acuerdas qué pasó? ¿Cuántas veces le preguntan a Pedro si estaba con Jesús? El día que fue entregado 3 veces, ¿verdad? Y los negó 3 veces. Los negó 3 veces, pero en una de las ocasiones en las que lo niegan, en Mateo capítulo 26, cuando le dicen, tú eres de ellos porque tu manera de hablar te delata, ¿qué empieza a hacer Pedro? Empieza a maldecir, ¿verdad? Empieza a hablar por lo menos de una manera equivocada, de una manera incorrecta. Y esa maldición precisamente es característica de ahí que está bien delante de Dios. El hermano Waldo ya fue por el ventilador. Déjame leer este pasaje contigo. Ve a Levítico capítulo 20, no te separes de Pedro. Pero Levítico capítulo 20. Sí, versículos 10 y 11. Se me ha perdido mucho, hermano. Levítico 20. ¿Quién queda el versículo 10? Pero es el versículo 9 en realidad. Fíjate el versículo 9. Todo hombre que maldijera a su madre o a su padre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. A ver, hermano. Pásale, hermano, sí, ya está. No, esto es que me dio ya. Ya tuvimos un mini break de 1 minuto, ¿verdad? Vamos a acabar ya, no se apuren. En cuanto acabemos, yo creo que nos dan chance de salir al airecito del perdido, todavía fueron ratos. Voy a ver las últimas 2 cosas que menciona Pedro aquí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 dice que no maldecían, pero tampoco dice esto. Mejor dicho, también dice esto. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice el apóstol Pedro que una cosa más en la que Cristo es nuestro ejemplo es que cuando venían los problemas, Él no quería arreglarlos por sí mismo, sino que confiaba en que Dios eventualmente iba a poner las cosas en su lugar. A lo mejor tú tienes problemas ahorita de diferentes índoles, no sé qué problemas tengas tú. Y no sé para ti que sea un problema grave. A lo mejor para mí no sería un problema grave eso, o a lo mejor sí. Pero tienes que confiar que eventualmente, no importa cuál sea el problema, Dios puede poner los medios para que se solucione. Y lo va a poner. Porque ¿cuál es el problema más grave que podemos tener? ¿Cuál será el problema más grande? ¿Falta de comida? Pues no. ¿Cuál es la pregunta más importante en nuestras vidas en realidad? ¿Cuál será la pregunta más importante? ¿Cuánto dinero hay en el banco? ¿Qué voy a estudiar para cuando salga aquí pueda graduarme y pueda ser alguien en la vida? ¿Cuál será la pregunta más importante en realidad? La pregunta más importante es esta. Si muero hoy, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Exactamente, si soy salvo o no. Esa es la pregunta más importante. Esa pregunta, lo querramos o no nosotros, no la tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida. Y más vale hacernosla ahorita.
hacerla ahorita esa pregunta y pensar, bueno, si muero de este momento, porque les he platicado, algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan de la historia de Ignacio. Ignacio era un amigo mío, tenía 16 años, estaba en mi clase de jóvenes allá en Mount Pleasant, aquí cerca de Texas. Y es una historia real, no creo que se las cuento nada más para asustarlos. A mí no me gusta andar asustando niños ni jóvenes tampoco. Pero fíjense lo que pasó con Ignacio. Ignacio me lo encontré un viernes, de regreso a su casa, tenía que caminar 8 millas de regreso a su casa. Y le di raya hasta su casa y traía las manos ensangrentadas, porque supuestamente le había pegado unos vidrios, me contó una historia ahí media loca. Total que lo llevé a su casa y le dije, Ignacio, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y me dice Ignacio, ya voy a ir, hermano, ya voy a ir, nada más deme chance de acabar con estas prácticas, porque estaba practicando para una quinceañera. Y practicaban el domingo por la mañana, iba a ser chambelán, y su familia son cristianos. O sea, te quedas tú, what is he doing practicing? Practicando para una quinceañera. El domingo en la mañana, cuando quiera servir a Dios. Entonces dije, mira Ignacio, acuérdate de servir a Dios, porque ¿qué tal si viene el Señor el domingo y tú no estás ahí sirviendo? ¿Qué cree que pasó? De todas las cosas que usted se puede imaginar, ¿qué cree que sucedió? No vino el Señor. Pero Ignacio murió. Y murió de una manera muy triste. Toda la muerte es triste. Pero Ignacio había tenido un problema con una familia. Y un tipo loco, borracho, dio la vuelta, vivían ellos en una especie de trailer, un trailer park donde había trailers, ¿verdad? Mobile homes. Dieron la vuelta alrededor de las trailers y cuando pasaron por enfrente les dispararon con una K-47. ¿Sabes qué es una K-47? Ahora un acuerdo de chivo. O sea, ¿quién tiene un acuerdo de chivo en su casa, hombre? O sea, es un arma súper potente. Le dispararon, le dieron un tiro y se murió Ignacio. Fueron sus familiares al servicio, su familia estaba en la iglesia esta mañana, sacaron a su familia, me fui atrás de ellos y dije, ¿qué pasó? Dije, pues Ignacio está en el hospital, está muy grave. Cuando en realidad había muerto Ignacio. A su funeral fueron 500 personas en un edificio de 150. Estábamos todos amontonados ahí. Ahora, me tocó a mí dirigir los himnos y dirigir algunas palabras. Pero Ignacio no se había bautizado, no era cristiano todavía. Ignacio me había preguntado a mí, oiga hermano, ¿y qué tal si me bautizo y luego me dedico a ser policía? ¿Puedo dispararle a alguien? Preguntas como esa le inquietaban a Ignacio. Y le decía, Ignacio, mira, primero que nada, bautízate. A lo mejor acabas siendo bombero, ¿no? O sea, o doctor, no sé. Pero no sabes si vas a ser policía. Lo más importante es que te pongas en paz con Dios. Tenía 16 años. Ahora, en su funeral, ¿qué pasaje cree usted que puede uno buscar en la Biblia para poder darle consuelo a una madre completamente destrozada y una familia completamente integrada por la muerte de este joven? ¿Qué puede uno decir? Fuimos a buscar su ataúd y llegamos a ir a la funeraria y era una familia con muy pocos recursos. Conseguimos el ataúd más barato que podíamos conseguir. Fue un funeral tan triste, fue un 8 de febrero. Hasta me pongo de repente medio sentimental. El 8 de febrero estaba horrible el clima, hacía mucho frío, llegamos a la casa y nos pusimos a llevar todos en la familia. ¿Qué más puede ser en un caso como ese? Ahora, y esto otra vez no lo digo nada más para asustarnos ni para provocar que usted de repente diga, pues me quiero bautizar ahorita. No se trata de eso, se trata de que hagamos conciencia y de que pensemos que cada llamamiento del día y que cada día que pasa es una chance que Dios nos da para ponernos en paz. Que no estamos mal de la mente como para no entender cosas como esta, a pesar de que tengamos edades de 17, de 13, de 12, de 15 años. O sea, si podemos decidir hacer una cosa mala en nuestra vida, bien podemos decidir hacer una cosa buena. Así que tenga eso en mente, simple y sencillamente. Cada día es una oportunidad que Dios nos da. Fíjense la última cosa que hace el apóstol Pedro aquí, en el versículo 25, en el capítulo 2, versículo 25. Bueno, desde el versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Cristo fue el que llevó nuestros pecados. Como nuestro ejemplo, se dio a sí mismo por nosotros, dice, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Subraya la palabra vuelto ahí. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, ¿ok? Acuérdense de la palabra vuelto, ¿ok? Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y decíamos que te acordaras de la palabra
apóstol quién? Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿qué sabemos de Pedro? Pedro fue el que se bajó de la barca y empezó a andar en el mar, pero luego se empezó a hundir, ¿verdad? Pedro fue el que dijo, Señor, si la muerte va, yo voy contigo. Pedro es el que en esta ocasión, en Lucas capítulo 22, versículo 31, le dice el Señor Jesús, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Fíjense esto. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, fíjense, una vez que vuelto, confirma a tus hermanos. Le dice el Señor Jesús a Pedro, mira Pedro, tú te crees que eres el mejor cristiano, a lo mejor, pero todos fallamos, Pedro. Ahora, el diablo te va a ganar, en esta ocasión te vas a zarandear por un poquito, pero te voy a dar chance de que regreses. Te voy a dar chance de que te pongas en paz conmigo. Y lo que son las cosas, la palabra vuelto, es la misma palabra que usa el apóstol Pedro, ¿se fijaron? Y dice, nosotros hemos tenido chance de regresar a Cristo. Bueno, esta tarde, tú tienes chance de ponerte en paz con Dios. Tienes chance de hacer exactamente lo que el apóstol Pedro hizo. Pedro falló, pero Pedro regresó al Señor y se puso en paz con Él. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 12, no lo vamos a buscar, pero ¿te acuerdas tú de Hechos capítulo 12? El apóstol Jacobo había sido decapitado, lo habían matado. Pedro estaba en la cárcel esperando la muerte. Y si alguna vez lo has leído, dice la palabra de Dios que Pedro estaba bien dormido esa noche, en la cárcel, pero bien dormido. Y llega un ángel, llega un resplandor del cielo y lo saca de la cárcel. ¿Alguna vez has leído eso? Pero ni siquiera por el resplandor Pedro se despierta. ¿Por qué estaría tan contento o tan tranquilamente dormido Pedro sabiendo que a lo mejor al día siguiente lo iban a matar? ¿Qué le podría dar tanta confianza y tanta paz a Pedro? Porque le dijo que le iba a dar chance. Él estaba en paz con Cristo, estaba en paz con Dios. Y podía dormir bien tranquilo. Qué padre es dormir así, ¿no? Poder dormir sin ninguna preocupación, poder dormir sin pensar en que puede haber alguna desventaja delante de Dios. Hechos capítulo 12, versículos del 6 en adelante. Ojalá tengamos chance de ponernos en paz con Dios ahorita, que hay chance. Hay que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Porque mientras hay vida, pues hay esperanza, chavos. Hay esperanza. Vamos a una oración.